Tenemos al gran maestro del estrés. Ha habido grandes científicos en lo que es la investigación sobre esta palabra que precisamente acuñó este científico, el profesor austriaco Hans Selye, que es la palabra estrés, pero él ha sido fundamentalmente el que nos ha descubierto un montón de cosas. Lo voy a hacer muy, muy sencillo y muy práctico para que entendáis la importancia de sus investigaciones. Si veis abajo, veis que hay 4 colores: verde, amarillo, naranja y morado. El verde es como estábamos antes, queridos. Antes queríamos ir al cine, nos íbamos al cine. Queríamos ir con nuestros amigos a un restaurante, ahí que nos íbamos. Queríamos dar un paseo a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana, no había ninguna restricción. Y de repente aparece el estado de alarma. Él lo llamó estado de alarma, pero él habla desde la biología. El estado de alarma. El estado de alarma es, Dios mío, que me ha cambiado el mundo. Que me ha cambiado el mundo. Y en esa situación de alarma, lógicamente, el ser humano tiene que adaptarse. El problema es cuando el ser humano, nosotros rechazamos la nueva situación, nos resistimos, nos enfadamos, nos llenamos de pánico, nos desesperamos porque es una situación inesperada, no elegida y además no agradable. Esto, que es muy humano, esta resistencia, tiene unos efectos tremendamente negativos en el cuerpo. De hecho, llega un momento en que la resistencia se convierte en el verdadero problema. Digamos que curioso, un mecanismo de adaptación, cuando sale más allá de lo que corresponde, se convierte en el problema. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todos lo entendáis. Vamos a imaginar que en un sitio muy, muy pequeñito de mi casa se ha hecho un incendio, hay un fuego. Es pequeño, hay un fuego. Yo llamo a los bomberos. Entonces les digo, por favor, hay un fuego y tal cual, bueno, estamos en 2 minutos. Bueno, yo hago lo que puedo para contener ese fuego. No lo puedo contener del todo, pero es razonable la contención. Es decir, está en un pequeño cuarto, no se ha extendido por toda la casa. Entonces, los bomberos llegan y los bomberos llaman al timbre, se abre la puerta, con la manguera me lo apagan. Bien, imaginaros que esos bomberos, en lugar de llegar así, llegan con hachas, rompen a hachazos la puerta, meten la manguera y no solo apagan el fuego, sino que me inundan la casa. Aquí vemos un ejemplo donde la respuesta ha sido peor que el problema. Esa es la fase de la resistencia. ¿Y por qué sabemos que es peor que el problema? Porque cuando esa resistencia se mantiene en el tiempo, llega una fase a la que dedicó muchos años de su vida el profesor Selye a estudiarla, que es la que se llama la fase de agotamiento, la fase de burnout. En el momento en el que llegamos a la zona de burnout, en esa zona de burnout, ¿qué es lo que nos ocurre? En esa zona es que nos hundimos. Es decir, francamente, como nos desmoronamos. Imaginaos una marioneta que está con sus hilos, clac, cortas los hilos. Bien. Veis un tigre de Bengala y veis un organismo, un perfil de un organismo. ¿Qué nos ocurre cuando nosotros nos resistimos, cuando nos enfadamos? ¿Por qué nos enfadamos? Porque esa realidad no la queremos. Sáquela de mi vida, no la quiero. Eso es la resistencia. Curiosamente, el que veis arriba es el profesor Walter Cannon de la Universidad de Harvard, que junto con su mentor Bart descubrieron los mecanismos de resistencia que el ser humano pone en marcha cuando una realidad no le gusta, cuando no la quiere en su vida, cuando la quiere rechazar. Yo no quiero esta pandemia, yo no quiero lo que está haciendo en mis empresas, yo no quiero lo que está haciendo en la sociedad. Que es todo muy, muy, muy lógico, pero hay lógicas que son muy poco inteligentes, como veremos. ¿Qué ocurre? Cannon y Bart descubrieron que las reacciones que se producen son solo de 3 tipos, no hay más que 3. O te pones muy agresivo, o atacas, o te pones muy huidizo, o te bloqueas. Ya os podéis imaginar que ponerte agresivo en una situación como la que es, como la actual, no ayuda a nada. No ayuda a tus empresas, no ayuda a tus familias, no ayuda a la sociedad. Ponerte huidizo, dejar de tomar decisiones, tampoco. Bloquearte, para nada. Estas reacciones son muy útiles en un depredador, porque en un depredador sí te viene muy bien correr muy deprisa. En un depredador sí te viene muy bien, si no tienes otra opción,
ir a por el depredador. Es tu única opción. He de decir que cuando uno activa estos mecanismos, su fuerza muscular puede multiplicarse por 5 veces. Es decir, tú ya no eres la persona que te ves en el espejo, tú eres un Schwarzenegger. Y claro, un Schwarzenegger sí puede hacer algo más frente a un depredador que alguien que pueda tener un cuerpo normal. Bien, entonces esa sería lo que sucedería, las reacciones típicas. ¿Cuál es el problema? El problema es el que os comento. El problema es que en un contexto así, esto no sirve, esto no funciona. Pero fijaos, no funciona ni a nivel de salud, porque la activación de los patrones de Cannon-Barr, de estas reacciones, producen la liberación en la sangre de una hormona que se llama cortisol. Pues el cortisol, precisamente, bloquea las células que nos tienen que defender de los virus. O sea, fijaros hasta qué punto no asumir, no aceptar una nueva realidad, activar esa resistencia, ese enfado o esa tendencia a huir o ese bloqueo, lejos de ayudarnos biológicamente, hace más difícil que nos pongamos enfermos. ¿Qué nos pasa? Pues lo que nos pasa a todos, y es normal, es que ante un mundo que solo lo vemos como incierto, ambiguo, volátil, complejo, a mí en algunas entrevistas que me han hecho siempre me preguntan, doctor, ¿y cómo vamos a vivir este mundo de tanta incertidumbre y tanta incertidumbre y tanta incertidumbre? Y que pocos me preguntan, oiga, doctor, ¿puede haber oportunidad en esta incertidumbre? Pues claro que sí. Si nosotros ya catalogamos la incertidumbre como algo malo, como algo hostil, como algo problemático, ¿qué vamos a hacer? Pero si es que es lógico, ¿nos vamos a aferrar a lo que sabemos hacer? Pues no. Tendremos que aprender a hacer cosas nuevas. Yo os voy a poner mi caso. Yo toda la formación que he hecho hasta antes del COVID ha sido formación presencial. Llevo más de 20 años haciendo formación presencial en más de 30 países. Y de repente me veo que tengo que hacer formación online, donde no os veo la cara, donde no puedo interactuar con vosotros, donde tengo una camarita que para saber que estáis vosotros detrás le he puesto un post-it con una sonrisa. Claro, para mí al principio esto era de lo más raro. ¿Y qué me quería aferrar? A lo que yo sabía hacer, esto no me gusta. Me siento torpe, no es un campo familiar esto de estar hablándole a una cámara. Yo quiero seguir fiel a lo que he hecho. Me siento seguro haciendo lo anterior. Pero es que toca otra cosa. Yo no podría estar hablando ahora si no tuviera una camarita delante. Yo no podría relacionarme con vosotros si no se hubiera montado este evento. Entonces, hay una oportunidad, yo lo estoy viviendo esto como una oportunidad, pero al principio yo estaba muy tenso, mi cara se tensaba, mi respiración se cortaba. ¿Por qué? Porque todo lo que veía era un mundo incierto, ambiguo, volátil y complejo. ¿Qué veo ahora? Un mundo de oportunidad. A mí me ayuda. Esto es importante que lo conozcáis, es otro fisiólogo de Harvard, el profesor Yorkis, que junto con su colega Dodson descubrieron que hay que tener mucho cuidado con el nivel de presión que una persona tiene dentro. Porque a la presión de fuera, a las dificultades que tenéis ya para sacar adelante vuestros negocios, vuestras empresas, la dificultad que tenéis ya pues para que transmitir ánimo a vuestros colaboradores, ánimo a vuestros compañeros, ánimo a vuestros familiares, a esa dificultad que existe fuera y que es real, le añadimos un nivel de dificultad que surge de la mente. Cuando empezamos a angustiarnos por el futuro, cuando empezamos a rechazar la realidad que hay, cuando empezamos a bloquearnos, todo eso se convierte en presión y observar en la curva de Yorkis y Dodson, en el eje vertical, que es tu performance, es decir, lo que tú eres capaz de hacer, y abajo en el horizontal, tu nivel de tensión, fijaros cómo hay un punto de tensión donde uno está espabilado, donde uno realmente hace bien las cosas porque está enfocado, porque está en lo que está, no está distraído, que es lo que se llama el flow, el fluir. Pero en cuanto la presión supera un cierto nivel, fijaros lo que nos pasa. Primero la ansiedad, la tensión, y luego es que cae directamente el performance. Claro, Yorkis y Dodson en aquella época no sabían por qué bajaba tanto el performance. Si se dieron cuenta que ciertos niveles de tensión, como los que veis en su gráfica, producía que la persona fuera menos creativa, que tomara peores decisiones, que estuviera más distraída, que fuera más irritable, menos social, pero no sabían por qué. Pero hoy ya sí sabemos por qué. Hoy hay tecnología carísima, por cierto, pero hay tecnología que permite ver qué ocurre en el cerebro. Mirad, hoy esto, aunque os parezca mentira, es un ser humano real. Lo que pasa es que ha sido procesada la imagen para que sea didáctica. Entonces, hoy tenemos tecnologías
que permiten ver no solo la tridimensionalidad del cerebro, donde la veis ahí de una manera bellísima, sino que además permiten ver el funcionamiento del cerebro ante distintas situaciones de desafío, situaciones emocionales. Y fijaros qué impresionante. Lo que veis en la esquina izquierda abajo, que veis como dos bolitas rojas, esos son dos estructuras que a mí me han fascinado desde hace muchos años y he escrito bastante acerca de ellas. Se llaman amígdalas, nada tienen que ver con las amígdalas de la garganta, solo tienen el mismo nombre, son distintas, son unos núcleos que detectan todo aquello que es un peligro. Imaginaros que las amígdalas fueran en un bosque, en un campo, el detector de humo. En el momento en que hay humo, el detector manda una señal al departamento de bomberos para que vayan allí y apaguen un fuego. Pues hace lo mismo la amígdala. ¿Qué ocurre con la amígdala? Que la amígdala, lo lógico, es que se activara ante aquellas cosas que ponen en peligro la vida de un ser humano. Por ejemplo, voy por la calle, a mí me ocurrió una vez yendo por una calle de Madrid, era por la noche, y yo iba por una acera y me crucé con una persona que la otra persona estaba en la otra acera, yo iba hacia abajo, él iba hacia arriba, pero no sé, sentí algo. No es que me mirara raro, sentí algo. Y entonces yo seguí bajando, me di la vuelta y qué cosa tan curiosa. Aquella persona había cambiado de acera y en vez de ir hacia arriba, empezó a ir hacia abajo. Es decir, esta persona probablemente iba a robarme. La amígdala es la que te permite darte cuenta de esto. Obviamente, yo en ese momento, pues aceleré el paso, la persona se vio descubierta, con lo cual sencillamente se paró y se fue, así de claro. Bien. ¿Cuál es el problema, queridos? El problema es que la amígdala se puede activar desde procesos mentales. Es decir, si yo digo, ¿qué mundo más horrible me ha tocado? Yo no salgo adelante con la empresa en la situación en la que está ahora. Esto cada vez a peor. Yo quisiera volver al mundo anterior. Si nosotros hacemos esto, de verdad os lo digo, se ha visto, activa, estos pensamientos activan la amígdala y la amígdala desconecta la parte anterior del cerebro humano, que es la parte que te va a ayudar a ti a sacar tu empresa adelante, a negociar mejor las cosas, a soñar, a ser más creativo, a ser una persona más cercana, a favorecer más la cooperación. Y vosotros preguntaréis lógicamente, pero Mario, ¿por qué la amígdala hace esto? Pues porque si yo me encuentro con un tigre, negociar, tomar buenas decisiones, aprender algo interesante y ser creativo no sirve para nada. Y esa parte del cerebro absorbe una cantidad enorme de sangre, pues esa sangre hay que mandarla a la musculatura, que en ese momento se convierte en lo esencial. El problema, como os digo, es precisamente que se ha activado de forma anómala. No es que el núcleo sea un núcleo dañino, es que ha sido activado por un pensamiento que no es un pensamiento que nos ayude. Y esto es lo que se ha visto. Se produce una alteración muy profunda en la capacidad de tomar decisiones buenas, cae radicalmente la creatividad, cae radicalmente la atención, en lugar de estar enfocado en la tarea, estás distraído en mil cosas. Todos sabemos, queridos, que la distracción no favorece un alto performance. La comprensión, todos tendremos que aprender cosas nuevas. Yo, pues igual que estoy aprendiendo poco a poco a manejarme lo mejor que sé en el tema online, pues todos vamos a tener que aprender a hacer cosas nuevas. Pues todo eso se bloquea en el mismo momento en el que esas partes anteriores del cerebro reciben menos sangre, porque estoy viviendo la situación como pura hostilidad, como pura amenaza, en lugar de, claro que hay amenaza, claro que hay un virus, claro que hay un problema económico, no niego la realidad, tampoco niego que aquí hay una oportunidad. Es decir, no niego que parto de una realidad difícil. Lo que niego es que no se puede soñar en una realidad difícil, porque sabemos que los que sueñan en realidades difíciles son los que encuentran las grandes oportunidades en la vida. ¿Qué nos pasa cuando se activa la amígdala? Pues sobre todo a los hombres, ¿eh? Esto es más de los hombres y en esto tenemos que aprender muchísimo de las mujeres, porque las mujeres, cuando ellas sienten esto, buscan compartirlo con alguien. Y nosotros los hombres, creo que por condicionamiento social, hemos llegado a interiorizar que pedir ayuda, que abrirte a los demás, que mostrar lo que sientes, es de débiles. Y yo creo que pedir ayuda es de gente valiente y de gente inteligente. Entonces, ¿qué os recomendaría yo? Vamos a ver, una vez que entendemos cómo podemos ser vencidos por la mente, ¿qué os recomendaría yo que sabemos que es muy efectivo?
Personalmente no solo lo aplico yo, sino que llevo más de 20 años enseñándolo en montones de sitios y sabemos que es efectivo. ¿Por qué? Pues porque si no, no seguiría enseñándolo, no me llamaría nadie. Entonces, primero, la fisiología. Tu cuerpo no es la cárcel del alma. Tu cuerpo es el templo del alma. Quiere decir que tienes que cuidar tu cuerpo porque se sabe perfectamente que si tú cuidas tu cuerpo, las posibilidades de que caigas en un proceso de ansiedad o en un proceso de depresión cae radicalmente. Cuando yo escribí el libro Reinventarse, que lo ha citado Manuel, lo escribí para hablar, entre otras cosas, del descubrimiento de que una persona, cuando está ilusionada, cuando está entusiasmada, puede formar nuevas conexiones cerebrales. Y cuando está deprimida, cuando está asustada y se queda ahí, esas conexiones no se forman. Hoy también sabemos que el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, el movimiento del cuerpo activa la formación de nuevas conexiones y el sedentarismo no. Entonces, lo primero que quiero deciros es que tenemos que romper el sedentarismo. Yo sé que pasamos todos muchas horas en el ordenador, lo sé. Hay que romper esa rutina, hay que moverse por casa, hay que dar un paseo, te apetezca o no. Tomas tus precauciones, tu mascarilla, tu distancia de seguridad y tienes que pasear. No estoy hablando de que sea bueno para el corazón, que también lo es. Estoy hablando de que se forman nuevas conexiones cerebrales. Segundo, hay que tomar una dieta mediterránea. Vosotros en Murcia tenéis una de las mejores dietas. La huerta murciana es conocida en el mundo entero. Aprovechar eso. No os lancéis de cabeza a un postre tras otro postre. ¿Por qué? Porque en los momentos de estrés una parte del cuerpo pide azúcar y esa cantidad masiva de azúcar que se toma genera inflamación cerebral que favorece la ansiedad y la depresión. Entonces, esa dieta mediterránea que la tenéis al ladito, porque está en vuestra región y es reconocida en el mundo entero. Segundo, hacer ejercicio físico, ya lo he comentado. Tercero, descansar lo suficiente. Es importantísimo que durmáis, afecta a la salud del cerebro. Y esto os lo digo porque estuve probablemente con el mejor especialista del mundo en sueño, catedrático de neurofisiología del hospital Peter Ben Brigham, estaba justo enfrente del mío, en la misma universidad, catedrático de la Universidad de Harvard. Y él me lo dijo: Mario, qué pocas son las personas en el mundo que puedan dormir menos de 7 horas y que su organismo no lo note de una forma negativa. Es decir, es un porcentaje muy pequeño. Hay que descansar, no es una pérdida de tiempo, el cuerpo se recupera. Segundo, el tema del foco. Mira, esto tiene una importancia máxima. La atención es la capacidad más importante que tiene el ser humano para encauzar su vida. Si tú te dejas distraer por todas las cosas que te dicen lo mal que está todo, si te dejas distraer por todas las noticias negativas que pueda haber y no te enfocas en lo que tú quieres crear, en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres sentir, en lo que quieres generar, al llevarte el foco a lo negativo, te estás llevando el foco al problema. ¿Y qué ocurre? Que donde pones el foco se hace más real. El foco es una lupa. Tú pones la lupa en el problema y el problema se hace tan grande que tu mente interpreta que es un problema insoluble. Por eso os recomendaría, no sabéis hasta qué punto, que no os enfoquéis en el problema, enfocaros en la solución. Sabemos que el problema existe. Lo que ocurre es que la tendencia a quedarnos atrapados en la dimensión problema hace que algo que es difícil pero no es insuperable se convierta en insuperable. Ojo con las palabras que utilicéis. Mirad, hay personas que creen, no sé quién lo dijo en una ocasión, pero que las palabras se las lleva el viento. ¡Qué error de base! Las palabras abren cajones. Vosotros sabéis muy bien la diferencia entre una picota y una cereza. La picota no va, van solas y no tiene rabito. Las cerezas van en parejas y tienen rabito. El lenguaje no es como una picota, el lenguaje es como una cereza. Tú utilizas una palabra, tú mueves una cereza y mueves la otra. ¿Cuál es la otra? La otra cereza es una imagen, una sensación, una experiencia. Es decir, si yo digo, y vamos a hablar de este problema, porque este problema, una cereza es problema, pero lo que está moviendo te está trayendo de tu memoria sin que tú lo veas, esto opera por vía inconsciente, te está trayendo imágenes, sensaciones, sentimientos de cuando viviste un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estás envuelto en el problema.
Tú no puedes resolver el problema si estás envuelto en el problema. Utilizar palabras positivas, cambiar problema por desafío, cambiar, yo sé que esto es una pandemia, pero vamos a llevarlo mejor una prueba. A mí me entrevistaban, oiga, ¿cómo se vive este confinamiento? Yo le digo, mire, yo en mi lenguaje lo llamo un retiro. Como no puedo salir, prefiero estar mejor, ya que no puedo salir. Pues para estar mejor tengo que utilizar la palabra retiro en lugar de confinamiento. Usar palabras que os ayuden. Interpretar las cosas de una forma favorable. Es decir, si estáis teniendo que aprender algo nuevo, como en mi caso, que he tenido que aprender formación online sobre la marcha, si no lo hago especialmente bien, si me pongo el micrófono muy cerca y me tienen que decir, Mario, que roza, en lugar de decir, pero Mario, qué bruto eres, digo, estoy aprendiendo. Tengo ganas de aprender. Eso es una cualidad, eso no es un defecto. Tener ganas de aprender es una cualidad. Dejarte enseñar es una cualidad, no es un defecto. Entonces, vamos a utilizar el lenguaje y la interpretación para ayudarnos. Y ahora vamos a hablar del tema de la imaginación. Mirad, no tendría suficiente con toda una mañana para hablaros de lo que la imaginación es capaz de hacer en el ser humano. Nosotros tenemos un recuerdo que es un recuerdo lamentablemente no muy positivo. ¿Cuál es el recuerdo? El recuerdo es que cuando estábamos a lo mejor en clase en el colegio, pues imaginando cosas, en general, el profesor, la profesora, en general, no reaccionaba de forma muy agradable con nosotros. En lugar de decir, oye, Mario, ¿en qué estás pensando? Pues estoy pensando en una cosa de héroes que he leído. No, aterriza. Entonces, hemos interpretado la imaginación de dos maneras distintas. Que imaginar es de gente que está en las batuecas, que está en las nubes, o que imaginar es de aquellos cuya misión es imaginar. Pues los publicistas, los especialistas en marketing, los grandes escultores, los grandes pintores. No, la imaginación es la capacidad que tiene el ser humano de crear una nueva realidad. Cuando tú has querido tener las vacaciones más estupendas de tu vida, cuando has querido conseguir a la mujer o al hombre de tu vida, cuando has querido sacar algo adelante y lo has querido con bastante intensidad, inevitablemente has empezado a imaginarlo. La imaginación es la que crea la realidad porque tiene la capacidad de curvar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la capacidad de interactuar con la realidad de tal manera que empieza a manifestarse en tu vida por los canales más sorprendentes y más inauditos aquello que te has atrevido a querer y que te has atrevido a imaginar. ¿Qué nos ocurre? Que utilizamos la imaginación en nuestra contra y no sabéis lo poderosa que es. No sabéis lo poderosa que es la imaginación. Empezamos a visualizar escenarios horribles. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente, lejos de convertirse en el gran instrumento que nos ayude a pasar a una etapa mejor y superior, nos hunde o nos puede hundir en la miseria porque ese poder enorme es utilizado en nuestra contra. Por eso hay una serie de palabras que quiero poner en valor, no porque no haya otras que valgan más, sino porque me parece que estas son clave. Primero, reinventarse. Toca reinventarse una vez más, queridos. Nos tuvimos que reinventar en la época del 2008. Hemos tenido que reinventarnos. Yo me tuve que reinventar como cirujano, cuando era el cirujano de la cirugía abierta, grandes incisiones, grandes cirujanos, y tuve que pasar a la cirugía laparoscópica, donde operabas desde fuera, donde ni siquiera podías ver en 3 dimensiones porque tenías que mirar un monitor. Y al principio me sentía torpe, me sentía inútil. A mí que se me daba también la cirugía, ¿cómo ahora soy tan torpe? Y sin embargo luego me enamoré de la laparoscopia, luego se me dio francamente bien. ¿Y qué pasa? Que hoy en día toda la cirugía robótica, que es la cirugía más actual, está basada en la cirugía laparoscópica. Es decir, la cirugía laparoscópica ha mostrado tales ventajas sobre la cirugía abierta que se ha convertido en el nuevo normal en la cirugía. Entonces, todos tenemos que reinventarnos y hacer cosas nuevas, como yo me estoy reinventando en el mundo online. Liderar. ¿Qué quiere decir liderar? Ser luz en el mundo. Ser luz en el mundo. No podemos ser luz en el mundo desde la queja. No podemos ser luz en el mundo desde la irritación, desde el miedo, desde la tristeza. Ser luz en el mundo no quiere decir querer brillar, quiere decir querer iluminar. ¿Iluminar cómo? Con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Emprender, hay que atreverse a emprender. Ahora no es el momento de encogerse, de que el cuerpo se achique, es el momento de expandirse. Precisamente la grandeza se ve en estos momentos.
La grandeza no se ve en los momentos donde todo va bien. La amistad no se ve en el momento en el que alguien es famoso. Se ve en el momento en el que todos abandonan al que era famoso. Ahí se ve la verdadera amistad. Tenemos que emprender cosas nuevas y tenemos que atrevernos a innovar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Y todo ser humano es creativo por naturaleza. Otra cosa es que no sepa lo creativo que es. Todo el mundo es creativo. Entonces, ya para terminar, nosotros, el potencial humano tiene todo que ver con desarrollar fortaleza emocional, que es lo que necesitamos. Y en medio de una tempestad, porque es en lo que estamos. Entonces, mis propuestas, mis sugerencias, y ya con esto enseguida terminamos, para abrir el turno de preguntas. Aceptar la realidad tal cual es una nueva realidad. Hay que tener esa flexibilidad, esa apertura para aprender cosas nuevas, para explorar nuevas maneras de interactuar con esta realidad. Formas distintas. Segundo, abrirse a la posibilidad de que más allá de la dificultad está la oportunidad. Yo sé que cuando uno está sufriendo cosas reales, tiende a pensar que la oportunidad no existe, pero esto no es verdad, no es verdad. Todos sabemos que no es verdad. Revisar vuestro pasado y mirar esos momentos donde había gente que solo veía problemas y vosotros visteis una oportunidad y eso os ayudó a salir adelante. Valorar el ser por encima del tener. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos hemos perdido, o muchísimos hemos perdido en el tener salud, en el tener movilidad, en el tener recursos económicos, todos hemos perdido en el tener. Pero podemos ganar en el ser. ¿Qué es ganar en el ser? Ser más valiente, ser más confiado, ser más compasivo, ser más ilusionado, ser más ejemplar, ser más entusiasta, ser más generoso. Lo que os puedo decir a nivel de la certeza es que cuando tú empiezas a ser de esta manera, empiezas a tener más. Empieza a llegarte el tener por donde no te imaginas. Salir de nuestro egocentrismo y unirnos para crear entre todos una nueva realidad más humana. Las entrevistas que me han hecho estos meses me decían que qué podemos aprender y yo comentaba cosas que son muy obvias. La primera es a distinguir la grandeza de la mezquindad. O sea, en una situación normal no hubiera quedado tan clara la actitud de grandeza de algunas personas y la actitud de mezquindad de otras. Ha habido grandeza en muchas empresas que se han dedicado a hacer lo que han podido para ayudar. Han creado mascarillas porque no había, se han dedicado a conseguir dinero para respiradores. Ha habido grandeza no solo en los profesionales de la sanidad, y por profesionales de la sanidad hablo de todas las personas que trabajan en un hospital. Desde la persona que limpia el suelo en un hospital, porque si no se limpiara así, las infecciones serían mucho mayores, hasta el director de un hospital. Profesionales de sanidad, personas que han... transportistas, agricultores, montones de personas, vosotros mismos empresarios. Ejemplo de grandeza. También ha habido ejemplos de mezquindad, gente que se ha aprovechado de la situación para engañar, que se ha aprovechado de la situación para robar, que se ha aprovechado de la situación para poner precios escandalosos en ciertas cosas. Bueno, ¿y qué nos hemos dado cuenta? Que lo que a los seres humanos nos gusta, lo que nos mueve, es la grandeza. No nos gusta la mezquindad. Pero no porque nos guste juzgar a uno, este es bueno, este es malo. Es que vemos lo que colma el alma y lo que adormece al alma. Entonces, que nos salgamos de nuestro egocentrismo y nos unamos todos para crear una nueva realidad más humana, que aprovechemos este momento tan difícil por el que estamos pasando para que seamos más solidarios, para que pensemos más en cómo nos ayudamos unos a otros, que una cosa es la cooperación y otra cosa muy distinta es la rivalidad. Y ya termino con esta frase, realmente no sé de quién es, no es mía, pero cuando la leí verdaderamente me impactó porque digo, ¿qué verdad es esto? Las batallas se libran fuera. Queridos, nosotros vamos a tener que... Hemos librado muchas batallas, habéis librado muchas batallas, estamos librando batallas y libraremos batallas, pero la guerra se gana dentro. O sea, al final todo va a salir bien. Y si no ha salido bien es porque todavía no es el final. Muchas gracias, queridos.